Pero va a parecer que esta pregunta no tiene ningún sentido. Pero sí tiene un sentido. ¿Cuántos de los que están aquí creen en lo que dice la Biblia? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que están aquí creen en lo que dice la Biblia? Amén. Pero yo te puedo contradecir. Y sé que más de uno de los que están aquí no creen en lo que dice la Biblia. Porque la Biblia a mí me dice que el hombre es mentiroso. La Biblia me dice que el ser humano es embustero, mentiroso. El único que no miente es Dios, porque Dios es veraz. En Él no hay mentira. En Él no hay ninguna tacha alguna. Pero el ser humano es mentiroso por naturaleza. Amén. Aleluya. El ser humano por naturaleza es mentiroso y no cree en lo que dice la Biblia. Si tú escuchas que una persona hizo un milagro, tú ves y escuchas, pero no lo crees. Si una persona te dice que Dios restaura, pero Dios restaura a una persona, tú no lo crees. Si Dios te dice, una persona te dice que Dios lo ha bendecido, tú miras a la persona bendecida, pero no lo crees. No crees. Porque el ser humano anda con la Biblia, predica sobre la Biblia, habla en lo que está dentro de la Biblia, pero no creen en lo que dice la Biblia. Dios mío. Y es que por eso nosotros tenemos que tener una memoria buena para siempre recordar cada pequeño detalle que está en la Sagrada Escritura. Porque ese recuerdo de lo que está dentro de la Biblia es lo que te va a hacer fortalecerte y mantenerte en esta lucha diaria de cristianismo que cada uno de nosotros tenemos, recordándonos de lo que es la palabra. Porque la palabra de Dios es la espada, la palabra de Dios es la escopeta, la palabra de Dios es el martillo que quebranta la piedra. Con la palabra de Dios que echamos al demonio fuera. Con la palabra de Dios se va el descanso. Con la palabra de Dios se va la tristeza. Con la palabra de Dios se va el desánimo. Con la palabra de Dios se hace lo imposible posible. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Y por eso Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza. Él te hizo ojos para que vieras. Él te puso oídos para que escucharas. Te puso nariz para que olieras. Y te puso la boca para que hablara. Las manos para que palpes y toques. Porque Él te hizo a su imagen y semejanza. Esto que te dije aquí son los 5 sentidos del ser humano. El mirar, el olfatear, el oler, el palpar, el hablar. Son los 5 sentidos del ser humano. Pero hay algo más importante que hay en el cuerpo del ser humano, que es el corazón. El corazón está en el cuerpo del ser humano y es una de las cosas más importantes del ser humano. Porque sin el corazón tú no tienes vida. Pero aparte del corazón, hoy yo te vengo a hablar de otra cosa que también es sumamente importante. Y es la memoria. Es la memoria, el cerebro, el cerebelo. Ahí donde tú te puedes librar de muchos problemas. Porque ¿qué pasaría si tú te levantaras y no supieras lo que tuvieras que hacer hoy? Eso es algo tremendo. Pero la memoria, ahí te libra de algunos problemas. De pronto tú vas a hacer un examen y tú estudiaste. Entonces tú sacas eso de los récords y eso te puede librar a que no pierdas la exposición o a que no pierdas el examen. Porque la memoria es la que te va a librar de muchos problemas. Tú en la memoria guardas el daño que te hicieron, en la memoria guardas lo que sentiste, en la memoria guardas lo que viste, lo que hablaste y todas muchas cosas. Guardas tú en la memoria. Y a su nombre. Pero hay gente que se olvida. Hay gente que se olvida de las cosas buenas que tú hiciste. Hay gente que se olvida de las cosas buenas que hiciste por ellos en algún día de su vida. Y yo te quiero hablar de un hombre que no perdió la memoria, de un hombre que no olvidó sus raíces ni sus principios. Ese hombre se llama José. Que sus hermanos lo cogieron, lo golpearon, lo maltrataron y lo vendieron. Oye, ¿sabes por qué lo vendieron? Por el ego. El ego, porque Josué tenía sueños y en los sueños de José siempre los hermanos estaban inclinándose ante Josué. Entonces había un ego en la vida de los hermanos de José. Y el ego acapara el egoísmo. El ego tiene que ver con el egoísmo. Y el egoísmo es yo hice, yo fui, yo soy el que está encargado.
Y a su nombre. Y entre los hermanos de José se enfrascó ese egoísmo. ¿Y sabes qué pasó? Que cogieron a José, lo metieron en una cisterna. Bebé, es que cuando tú tienes visiones y revelaciones, porque tú tienes un propósito de Dios, y cuando tú tienes un propósito de Dios, el diablo se mete en la vida de los hermanos envidiosos, de los hermanos chismosos, y te van a querer vender, te van a querer destruir, y te van a querer sacar del propósito de Dios. Oye, ¿sabes qué hicieron los hermanos? Le dijeron al padre que le hicieron que él lo mató una bestia, un oso, una bestia que lo mató y se lo devoró y quedó muerto. Y fueron donde estaba el padre a darle la noticia al padre de lo que había pasado con su hermano José. Mira, ve, gente indolente y sin corazón. ¿Quién sabe si al padre no le hubiera dado un infarto, un paro? ¿Quién sabe si el padre no se hubiera puesto mal? Se le hubiera disparado el azúcar, la presión y se hubiera muerto. A ellos no les importó eso de darle esa noticia tan mentirosa al padre, sino que hicieron lo que hicieron y deshicieron con José. ¿Sabe por qué? Porque se le olvidó que él era su hermano. Se le olvidó que era su sangre. Se le olvidó que era el hermano menor. Se le olvidó todas esas cosas. Porque el ser humano se olvida de quién tú eres, pero Dios no se olvida de quién eres tú. Y es su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y es su nombre. Gloria a Dios. Y José llegó donde estaba Potifar. Y sabe que José, si nos vamos a la tipología, José es tipo de Cristo. Y José estaba donde Potifar. Y Potifar se fue. Y José quedó con la mujer de Potifar. Y la mujer de Potifar hizo todos los medios posibles para que José cayera en pecado, para que José cayera en fornicación o en adulterio. Y ella estaba haciendo todas las maneras posibles para que José cayera. Pero José lo dejaron encargado de la casa y el cuidado de su esposa. Él no podía hacer eso. Él no podía hacer una cosa que no era agradable ante los ojos de Dios. Y esa mujer llena del diablo, esa mujer llena de demonios, estaba convidando a José de miles maneras. Tanto así que ella planeó como si todo eso hubiese sido una violación para que José cayera preso. Entonces José cae preso. Pero Potifar lo metió preso dudando, porque conocía a José y conocía lo que él tenía. Entonces José cae preso. Cuando José cae preso en la cárcel, todo el mundo se olvidó de él, pero Dios no se había olvidado de José. Porque cuando José cayó preso, allá en la cárcel, Dios lo usó como jefe. La gente se puede olvidar de ti, pero Dios no. Y cuando tú estás en tus mejores apuros, en tus mejores aprietos, Dios te pone como jefe. Él no te pone como cola, sino como cabeza. Y a José Dios le puso como profeta, como intérprete de sueños. Y empezó a ponerle un peor cargo a Josué allá dentro de la cárcel. Porque el hombre se puede olvidar de quién tú eres. El hombre se puede olvidar de quién eres tú. Hasta nosotros mismos nos olvidamos de qué somos. Pero Dios no se olvida. Él sabe quién eres tú. Él sabe quién tú eres. Él sabe de que tú eres capaz en sus manos. Aleluya. Dígale que está a tu lado. Dios no se ha olvidado de ti. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Para no alargarte la historia, José salió de la cárcel y ya no era una simple persona ahí en Egipto, sino que era gobernador de Egipto. Cuando era gobernador de Egipto, sus hermanos en el momento que más necesitaban, sus hermanos cuando estaban pasando una hambre, una crisis y una necesidad, llegaron a Egipto. Mira, los hermanos ya se habían olvidado de José, pero José no se había olvidado de sus hermanos, porque el hombre de Dios no se olvida de las personas. El hombre de Dios no tiene rencor. El hombre de Dios ama y valora y quiere. Y los hermanos de José fueron hasta allá a pedir comida, pero José era el gobernador. Y cuando los hermanos llegaron, no sabía que él era José. Los hermanos no lo sabían, pero sí era José. Ese sí era. Cuando tú estás en el horno de fuego, cuando tú estás en la calumnia, las personas que te pisotearon, las personas
su nombre. Y a su nombre. ¿Sabes qué me recuerda esto? Esto me recuerda al hijo pródigo. Que el hijo pródigo, él pidió toda su herencia porque él se quería marchar de su casa. Oye, yo me imagino que el padre de José, lo aconsejó primero. El padre del hijo pródigo, él lo aconsejó primero. Y lo adiestró de cómo es la vida afuera, de que en la calle se corre peligro, de que allá va a pasar muchas aflicciones, necesidades, de los amigos traicioneros. Yo creo que el padre, antes de darle todo, le dio un sermón de cómo era la vida. Y le dio sus cosas y se fue. El hermano de él estaba contento. El hermano de él estaba alegre. La gente que estaba allá, todos se olvidaron de él. Yo me imagino que los vecinos y sus amigos también se olvidaron de él. Pero el padre no. El padre todas las noches, todas las mañanas, se asomaba por el balcón y quedaba mirando donde estaba el fin de la vereda. Porque él tenía la esperanza de que su hijo algún día iba a volver por ese camino donde se fue. Él tenía la esperanza de que su hijo iba a regresar. Porque tu hermano se puede olvidar de ti, el vecino se puede olvidar de ti, tus allegados pueden olvidarse de ti, pero el Padre tuyo que está en los cielos, Él no se olvidará de ti. Él estará ahí pendiente a que tú regreses, a que tú llegues, porque la gente se olvida de quién tú eres, pero Dios no se olvida. Amén. Gloria a Dios. Cuando se gastó toda su plata, toda la plata que tenía, cuando se la gastó, tuvo que regresar a su casa con la cabeza abajo. Y los amigos que él tenía allá en el mundo, ninguno le ayudó en nada. Porque amigo, Carlos, amigo es un peso en el bolsillo, pero cuando el bolsillo está roto, no hay amigo, hay una amiga, el amigo no existe. Ahí todos corren, todos se van, porque ya no tienen nada. Hay un dicho que dice que los recuerdos se disfrutan, pero si los recuerdos son perversos, para mí no tienen por qué disfrutarse. Una vez mi padre me dijo: Daniel, todo lo que vayas a hacer, hazlo por amor a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se olvida de quién tú eres. El hombre se olvida de quién eres tú, pero Dios no se olvida. Y yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, y sé que todos van a responderme la misma pregunta. Porque tú ayudas a una persona, la quieres mucho, le das consejos, le das ánimo, lo amas. Si tiene una necesidad, la ayuda. Si necesita para comer, lo ayudas. Y en miles de cosas tú vienes a esa persona y lo ayudas. Y cuando tú haces una sola cosa mala, cuando tú cometes un error, cuando tú le haces un solo daño, a esa persona se le olvida todas las cosas buenas que hiciste por él y nada más se acuerda de la mala que hiciste. Y aquí hay personas que dicen: Daniel, yo estoy para todo el mundo. Daniel, yo ayudo a la gente y a mí nadie me ayuda. Daniel, yo siempre estoy ahí. Daniel, y conmigo no está nadie. No sé por qué me está pasando eso a mí. Cuando tú ayudes al prójimo, cuando ames al prójimo, no lo hagas por ellos, hazlo por amor a Dios, porque el hombre se olvida de quién tú eres. Pero en el cielo hay un libro que se llama el libro de los recuerdos, y cuando los libros se han abierto, ahí estará tu nombre escrito en letras de oro, porque de la memoria de Dios no te olvida, de la memoria de Dios no te saca, de la memoria de Dios estará tu nombre todos los días hasta el fin. Jehová dijo, Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, porque la memoria de Dios no te olvida, de ahí no te saca nadie. Amén. Y a su nombre, que hubo un hombre que estaba en una silla de ruedas. No digo su nombre por ética ministerial, de pronto no quiera que anden diciendo su nombre. Él estaba en la silla de ruedas, y en la silla de ruedas predicaba y hacía grandes milagros. Él en silla de ruedas y levantaba a otro que estaba en silla de ruedas. Y él una vez, Dios lo levantó de esa silla de ruedas, pero Dios como que no lo quería tener de pie, porque cuando se levantó de la silla de ruedas, él cayó y su ministerio se fue a tierra. Y esa persona quería levantarse, esa persona quería seguir, y al verse caído, la gente se olvidó de lo que era y lo empezaron a señalar y a criticar, porque la gente cree que señalar es bueno. Para señalar, que Dios escogió a los profetas, pero ellos no señalan para juzgar ni para criticar, sino que señalan para edificar. Y a su nombre. Pero la gente se olvida de quién tú eres. Y ese varón se metió en ayuno y oración,
y su espíritu empezó a alimentarse nuevamente. Y Dios lo empezó a usar. Y duró un año sentado en la iglesia. Y después lo iban invitando de iglesia en iglesia. Pero como todo predicador, él siempre marca en alguna parte específica donde va. Y a ese hombre lo invitaron a predicar allá. Gloria a Dios. Cuando le invitan a predicar, él dice: aquí se deben acordar de mí, pues es que Dios hizo grandes cosas con él allá donde él va a predicar. Aquí sí me van a recordar. Y se fue en el avión. Cuando el avión aterriza, había una alfombra roja, había orquesta, había gente esperando allá afuera. Y él dijo: wow, la gente todavía se acuerda de mí. Aquí no se han olvidado de mí. Aquí la gente sabe que yo hice grandes cosas en el nombre de Jesús. Y los que estaban en el avión dijeron: esperen un momento, aguarden, no se bajen, porque primero va a bajar una gente y después va a bajar alguien especial. Y él dijo: wow, me trajeron hasta guardaespaldas. Cuando bajó esa gente, empezaron a sonar las orquestas, empezaron a sonar músicas. Y él dijo: wow, qué recibimiento. Me van a hacer un recibimiento grande. ¿Sabes qué pasó? Que cuando él se dio cuenta, es que iba pasando por ahí alguien que se había postulado a la presidencia. Él estaba confundido. Él pensó que estaban esperándolo a él. Pero vamos a ver que era una persona que estaba postulada a la presidencia, que era el que estaban esperando ahí. Y cuando él bajó, ni siquiera el pastor que lo había invitado estaba ahí. Él quedó cabizbajo, cogió el teléfono: pastor, usted me invitó a predicar y estoy aquí en el aeropuerto y no han llegado. El pastor: no te preocupes, mijo, ya voy por ti. Estaba en la campaña. Y en la campaña el diablo le habló en el oído y le dijo: aquí no va a pasar nada. La gente no te recuerda. Ya tú no eres nada. Ya tú no eres nadie. Ya tú quedaste en el pasado. Ya tú quedaste atrás. Y cuenta ese varón que cuando se subió al altar fue la prédica más exitosa que hizo en su vida. Dios lo usó de una manera sobrenatural, levantando paralíticos y dándole vista a los ciegos. Dios lo usó de una manera increíble, porque el diablo le recordó que no era nadie. El diablo le recordaba que lo habían olvidado, pero el Dios que no se olvida, el Dios que siempre está presente y el Dios que tenemos de su memoria, Él no se ha olvidado de nosotros. El diablo pudo haber dicho que no era nada, pero Dios todavía se acordaba de lo que Él era en las manos de Dios. Y a su nombre. Gloria. ¿Quién es el que vive? Cristo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Eclesiastés 9:13. Un hermano el que lo encuentre, que se pare y con una voz fuerte lo lea. ¿Eclesiastés qué? También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Amén, a su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Vio Salomón, el predicador de predicadores, debajo del sol, una pequeña sabiduría que pero para él le parecía grande. Y una pequeña ciudad, y se levantaba un rey grande y levantaba grandes baluartes para destruir la ciudad. Los grandes baluartes son la brujería, la hechicería. Los grandes baluartes son las cantinas, los puntos de droga. Esos son los grandes baluartes.
Pero ¿sabes que estaba ignorando a la gente del pueblo? A un anciano pobre que estaba ahí, pero que era sabio, que era el que los podía salvar de ese rey y de esos baluartes. Pero la gente se había olvidado de ese hombre, del que podía librarlos y del que podía salvarlos. La gente se ha olvidado de quién es ese hombre. Pero el rey Salomón decía que había una pequeña sabiduría, pero que para él era demasiado grande. Es que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Saben qué? Quizás esa ciudad y esos grandes baluartes son tu casa. Quizás esos grandes baluartes son tu universidad. Quizás esos grandes baluartes son tu colegio. Quizás esos grandes baluartes son tus amistades. Y quizás tú eres ese hombre pobre pero sabio que puede librar a esa ciudad de esos grandes baluartes. Amén. Estamos preocupados por lo que pasa en nuestra casa, con nuestra familia, pero se te ha olvidado, tú mismo te has olvidado de quién tú eres, de quién eres tú. Tú eres la persona que puede librar la pequeña ciudad de esos grandes baluartes. Y al ser humano se le ha olvidado que Él es el sabio, que Él es el hombre que Dios escogió. Amén. Estás pasando por un problema, por una necesidad. No te olvides de quién tú eres. Tú eres el encargado de derribar los grandes baluartes que te pone Satanás en tu camino para atracar tu ministerio. Y la gente se puede olvidar de quién tú eres, pero Dios nunca se ha olvidado de quién eres tú. Pónganse de pie, vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya.